Entonces, pues buenas noches, bienvenidos. Esta es la última clase de la serie del curso del secreto de las letras hebreas. Esta clase está dedicada para la Refuah Shlema y de Abraham ben Lea, de Hannah bat Lea, de Jaya bat Lea, de Tzvi ben Malia y de todas las listas de nuestros enfermos que tenemos en los tres libros de Teilim, en el grupo de los Teilim, para todas las personas que lo necesiten. Esta clase es una obligación moral abrirla al mundo. Nos habían dicho que el universo es eminentemente matemático y ustedes saben que el idioma hebreo es matemático porque cada letra hebrea, como ya revisamos en el curso, tiene un valor numérico. Un HNV le llama el profesor Shor o Hebrew Numerical Value, lo van a ver en las gráficas. HNV pues no es otra cosa que la guimatria, vamos. Y pues este es un cambio de paradigma de cómo vemos la Torá, porque el hebreo no es lo mismo al traducirlo en otro idioma. A pesar de que sí hay coincidencias con el idioma inglés, la lengua hebrea es única. Y para eso, pues, ¿qué les parece si nos vamos con la presentación del día de hoy? Voy a ser lo más clara posible, irme despacito para que lo vayan entendiendo, con el entendido de que no todos somos matemáticos. Y pues vamos con la presentación del día de hoy. El día de hoy se llama Hebreo para Ingenieros, tal cual. Y vamos a ver aquí nuestra presentación de PowerPoint. Hebreo para Ingenieros resolviendo el software del universo. Y por supuesto, Akadosh Baruj Hu es el que está detrás, ¿no? Esta clase está basada en los hallazgos y en el libro del profesor Haim Shor. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Ben Gurión del Negev. Este libro, pues por lo menos tiene 10 años que lo escribió. Él tiene un doctorado en estadística y pues antes él era una persona que no creía en Dios, por así decirlo. Ahora se volvió una persona creyente de Dios a raíz de sus hallazgos. Desconozco si en estos momentos él es religioso o no, pero sí cree definitivamente en Dios. ¿Cómo no creer, no? Después de esto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de tablas logarítmicas, tablas que se utilizan para analizar información. Perdón que se está saltando. Necesito yo cerrar aquí esto en 2 segundos. Ahí está. Entonces, vemos aquí que hay dos ejes. Voy a tratar de explicarlo muy puntual. Si hay preguntas, voy a estar haciendo pausas, ¿ok? Entonces, las tablas logarítmicas se basan en dos ejes. En un eje que es el X, donde aquí hay ciertos valores numéricos, y en otro eje que es el Y, donde hay otros valores, ¿no? Esta es una variable y esta es otra. Aquí están unos valores y aquí están otros. Y aquí tenemos, por ejemplo, la temperatura. Aquí en Estados Unidos se utilizan Fahrenheit y en México, Sudamérica y algunas partes de Europa se utiliza Celsius. Entonces, donde 0 Celsius, que estaría aquí, 0 Celsius, corresponden a 32 grados centígrados. Si se fijan, aquí estamos buscando la correspondencia de estos 0 grados. Entonces aquí podríamos poner un puntito. Luego vamos a buscar 40 grados centígrados, que sería en este lado, más 104 grados Fahrenheit. Entonces, este es el punto donde convergen. Por favor, notar los puntos donde convergen estas constantes. Y donde 100 grados centígrados, que está aquí en este punto, convergen con los 212 grados Fahrenheit. Quien tenga dudas acerca de
cómo son estos valores, cómo se traducen estos valores, lo único que tiene que hacer es ir a Google y traducir, por así decirlo, 0 Celsius a Fahrenheit. Y ahí les van a salir los valores. Ahora, los ingenieros, para poderse poner de acuerdo a estos valores, estos números de aquí de en medio, les llaman números log o números de logaritmo. Entonces, le había yo pedido a uno de sus compañeros que me encontrara el número log de 0 grados centígrados, de 40, de 100. Bueno, este sería el número log. Tendríamos que traducirlo al número log. Entonces, déjenme hacer una pequeña pausa para corroborar con él. Ok, entonces vamos a explicar que cuando unos valores se juntan en una línea recta, esto en estadística quiere decir que se corresponden, que hay correspondencia. Y ahorita vamos a ver, ¿no? La correlación es una medida estadística que indica la relación entre dos o más variables. En este caso, una variable son los grados Fahrenheit y en este otro los grados Celsius. Entonces, aquí explica la correlación. Hay una correlación entre ambas. Si hay una correlación arriba del 95%, entonces se habla de que estas dos variables se comportan de igual manera. O sea que prácticamente se está hablando de lo mismo. Y es lo que nos decía su compañero. Como están en una línea recta, quiere decir que se están correspondiendo más allá del 95%, puesto que la línea es recta. Espero se entienda. Entonces, vamos a revisar lo que es el DNA de la creación. ¿Han visto ustedes la película El Matrix? Que sale como unos numeritos que van así como en bajada, unos numeritos como de computadora. Estos numeritos podrían ser las letras hebreas, porque ese podría ser, o más bien es el DNA de la creación. Entonces vamos a revisar el primer pasuk de la Torá, donde dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y habíamos dicho en clases pasadas que Bet nos habla de una dualidad y que Reshit, pues es el principio, ¿no? Bereshit, en el principio, Bara, creó, Elohim. Aquí estamos hablando de las fuerzas de la naturaleza. Dios, Hashem, crea las fuerzas de la naturaleza que se ven reflejados con este nombre suyo que tiene el mismo valor numérico de la palabra la naturaleza. Y luego dice et, o sea, refiriéndose a que crean el Aleph Bet o el abecedario, como se diría su traducción, ¿no? Que es el Aleph Bet. Aquí es Aleph Ataf, como decir la A a la Z. Y bueno, después crea Hashem et hashamayim ve'et haaretz, crea los cielos y la tierra. La primera cosa que se crea es la luz, nos dice Bereshit, y esa luz pues no es la luz del día ni la luz calorífica, sino es la radiación electromagnética. Después se va a ver. También hemos visto en el curso que cada letra hebrea tiene un valor numérico. Esto es importante que lo tengamos a la mano. Entonces, el doctor Shore se pone a hacer correspondencias en estas tablas de eje X y Y, en estas tablas logarítmicas o en estas tablas de estadística. No me queda muy claro cómo se le llama en lenguaje de ingeniería, donde vamos a analizar los valores numéricos de la palabra Yareach, que en este caso es luna, Yareach. No se fijen en el inglés. Yareach se escribiría así, tal cual, Yud, Resh,
Het. Si ustedes buscan en su tablita de correspondencias de valores numéricos de Gimatria, entonces la luna tiene una Gimatria de 218. Si vuelven a buscar Eretz, aquí está la Aleph, la Resh y la Tzadik Sofit. Eretz o Aretz está en 291 su gimatria, y Shemesh está en 640. Entonces, si tienen por ahí con qué apuntar, pueden apuntar estos valores. Y después nos vamos a buscar el diálogo, el diámetro de estos tres cuerpos celestes. El diámetro lo puse aquí. Es la distancia, como son cuerpos esféricos por cuerpos redonditos, entonces el diámetro es cuánto mide de aquí a acá, como si le estuviéramos midiendo la cintura. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué busco? ¿Busco por kilómetros o busco por millas? Estamos como al principio, este problema de los Fahrenheit con los centígrados, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el profesor Shore es, va a buscar su valor, su diámetro en kilómetros, su diámetro en millas y va a buscar el número log. En alguien que tenga su calculadora científica, tiene una función ahí para calcular números log. Entonces, o si no, se pueden meter también, aquí lo puse en lo que es www.nasa, y ahí pueden buscar cuál es el número log de la Luna, el número log de la Tierra, el diámetro, ¿eh? Estamos hablando de diámetro, acuérdense que es medirle la cintura, el número log del Sol, del diámetro del Sol. Aquí lo tengo en kilómetros, aquí lo tengo en millas. Voy a hacer una pausa. Vamos a ir despacito, paso a paso. Entonces, una vez que tenemos estos datos, los vamos a vaciar en una rejilla para tenerlos más claros, ¿no? Donde la luna es Yareach y tiene una gimatria de 218. Earth es tierra, que es Eretz, que tiene una gimatria de 291, y el Sol, que es Shemesh, tiene una gimatria de 640. Ponemos el diámetro en kilómetros y ponemos el diámetro en número log. Ujú. Entonces dice aquí, log representa el número original con un formato pues distinto, donde utiliza una constante como base, pero no nos vamos a meter tan dentro porque lo que queremos es cómo se descifra todo esto, ¿no? Entonces, dice el profesor Shore, cuando la probabilidad de obtener ciertos hallazgos al azar es menor al 5%, concluimos que estos hallazgos son estadísticamente significativos. Los científicos han estado utilizando este criterio durante muchos años en todas las ramas de la investigación de la naturaleza. Entonces, cuando es, en pocas palabras, eso nos está diciendo que cuando hay una correspondencia de más del 95%, es un dato relevante, ¿no? Entonces, vamos a vaciar aquí el log, el número log de diámetro, y aquí el numerical value o la gimatria. ¿Dónde? Aquí está el primer valor, aquí el segundo y aquí el tercero. Estoy nada más, lo que hice fue nada más copiar la pantalla, ¿sí? Aquí el valor de la luna está en 218. No sé si recuerdan que 218 era su gimatria, donde 291 es la gimatria de Eretz y donde 640 es la gimatria del Sol. Y si se fijan, ya nos quiere dar una línea como que parece recta. Acuérdense que las líneas rectas nos está dando algo. Entonces, este es el número log
Y no, este es el número log, estas correspondencias de aquí son 8 punto y tantos, 9 punto y tantos, 14.14485. Entonces, si se fijan, se están correspondiendo, lo que quiere decir que es una correlación del no, punto 99.898, o sea, es casi perfecto el match. ¿Sí se entiende esto? Entonces, estos tres puntos de Tierra, Luna y Sol están correlacionados. Si la relación fuera puramente matemática y no basada en observaciones empíricas, habríamos obtenido una correlación de 1000, o sea, pues casi del 100%, ¿no? Entonces, ¿queda claro hasta aquí la relación? ¿Sí? Voy a detener otra vez para preguntas. Perfecto. Entonces, vámonos a la siguiente lámina. Recuerden que si hay diámetro, quiere decir que es un cuerpo esférico. Entonces, el profesor Short va a hacer lo mismo con la superficie y busca la superficie de estos mismos cuerpos celestes donde le dan estos números, ¿no? Aquí 17 y tantos, aquí 20 y tantos, 20 veintitantos, aquí como 28, 29 por ahí, y seguimos en esta misma línea. Este eje que está acostado está hablando de la gimatria. Seguimos con los mismos números, ¿no? 640 la gimatria del Sol, 291 la gimatria de Eretz o de Tierra y la de la Luna. Eso no cambia porque pues la gimatria es la gimatria. ¿Y qué es lo que pasa? También nos vamos con lo que el volumen. En la superficie, lo que pasó es que se correspondieron casi también con más del 95%. Lo mismo pasó con el volumen. El doctor empezó a buscar datos del volumen comparándolos con la gimatia hebrea y volvió a pasar lo mismo. Se fija, se corresponden en una línea recta con más del 95, 96, 97%. Entonces, aquí quiere decir que la superficie, que el volumen y el diámetro de estos cuerpos esféricos se corresponden casi perfectamente con la guimatria hebrea. Y entonces, eso nos está diciendo que se corresponde con la realidad. Sigamos observando ahora en lo que es la masa. La masa ya de por sí sacar la masa tiene su chiste y no lo sé hacer, esa es la verdad, pero aquí tenemos los datos ya hechos, donde los kilos más esta medida logarítmica de E, total que nos dan, vámonos ya al producto terminado, ¿no? La masa de la luna tiene un 52.65. Ese es el número log de la luna. De la Tierra, el número log es el 57.04. Y el número log del Sol es 69.76. Entonces, si gustan anotar estos valores, y ahora nos vamos aquí. Los vaciamos en esta misma rejilla, donde dijimos que el número log es, bueno, aquí está, 52.65, esto es lo que habíamos anotado, Tierra 57.04 y el Sol 69.76. Ujú. Ahora, estos son la masa en kilos y aquí está la gimatria, que nos sigue siendo la misma, no cambia. Ahora, una nota del autor dice, cuanto más grande es el objeto, mayor se espera que sea su masa. Pero hay que recordar que los objetos del mismo tamaño pueden tener masas diferentes.
Por ejemplo, yo puedo tener dos pelotas del mismo volumen, pero la masa cambie porque uno está hecho de plomo y uno está hecho de papel. Entonces hay que tener en cuenta también esas diferencias en cuanto a masa. De tal modo que aquí está la masa, aquí están los números log. Si ustedes recuerdan, la luna tiene un número log de 52,65, que está por acá. La Tierra tiene un log de 57,04, que está por acá. Y el Sol tiene de 69 punto y tantos, que está por acá. Y este es el numerical value o la gimatria del Sol, de la Tierra y de la Luna. Entonces, ¿qué está pasando? Una vez más, tenemos una correspondencia casi perfecta. ¿Se fijan? Una correspondencia del 98,5%, lo que quiere decir que es casi perfecto. Y es ahí donde empieza nuestra cabeza y empezamos a sacar conclusiones. ¿Y qué pasaría en otro idioma? Comenta el doctor Shore que están haciendo investigaciones con el idioma inglés. Algo han encontrado, pero nunca se va a dar de la misma manera que el idioma hebreo. No hay investigaciones en español ni en otros idiomas, nada más por ahorita lo están haciendo en lo que es el hebreo. Fascinante. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Si habían visto alguna vez la película El Matrix y nuestros científicos nos dicen, Michio Kaku nos dice que el universo es eminentemente matemático, pero ahora que nosotros sabemos la Torah es un código de muchas cosas y también es un código numérico. ¿Qué pasaría si agarramos toda la Torah y la convertimos en números? Y cómo esos números se corresponden con la realidad. Y cómo son los mensajes de cada parashá, de cada uno de los 5 libros, de cada pasuk, de cada perek, de cada letra. Hemos estudiado las letras. Es muchísima información. Simplemente cierren los ojos y traten de dimensionarlo. Es tremendo. ¿Habrá una computadora capaz de hacer eso? Isaac Newton ya se quebraba el seso. ¿Se ven? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? En los comentarios, por favor. Que se me detuvo un poquito, ¿sí? A ver, aquí vamos de vuelta. Es que se me detuvo un poquito el computador. Listo. Entonces, el doctor Shore se va a hablar de colores. Antes de hablar de colores, me gustaría hacer la aclaración que los colores no son un pigmento. Nosotros los vemos como un pigmento. Ustedes pueden ver que mi hulza, que mi playera está de color negro, pero en realidad no estás viendo el color negro, lo que estás viendo es una frecuencia. Por ejemplo, se ha demostrado el doctor Jernigan que los toros realmente ven muy pocos colores. Lo que están viendo es la frecuencia de la capota con lo que los están asusando, ¿no? De modo que el doctor Shore dijo, esto es mucha coincidencia, me voy a ir a los nombres bíblicos de los colores. Y entonces, él se va, primero saca la onda de frecuencia y la onda de longitud en, ya saben, mediciones de tetrahercios o de nanómetros y empieza a buscar frecuencias de colores. Después busca los nombres bíblicos, por ejemplo, del amarillo que se llama Tzahov. Aquí están cómo se escribe Tzahov, Tzadik Hei Bet, y el valor numérico de Tzahov es 97. Luego se va a lo que es el color magenta, que es argamán, que por cierto, argamán también es un código para los 4 ángeles, ¿eh?
que es Uriel, Rafael, Gabriel, Mijael y Nuriel. Argamán se escribe así. También está en el Cantar de los Cantares y hablaba ahí de los Giborim o de los guerreros de Shlomo Amelech y también aparece esta palabra Argamán. Argamán es magenta, pero también denota Uriel, Rafael, Gabriel, Mijael y Nuriel, que también son los ángeles. Pero bueno, ahorita estamos hablando de números, entonces, donde recordamos que decíamos que la gimatria de Argamán o magenta es 292, la de Yarkon es 366 y Tchelet, que es un tono de azul, es 850. Entonces, él saca los valores numéricos, los grafica en esta tabla, pone su HNV o Hebrew Numerical Value o su valor numérico, su gimatria, y la frecuencia, el dato de frecuencia de onda. Después se va a su tabla y aquí en este eje está la frecuencia de onda con los números que les comenté y aquí está en este eje horizontal, ay, perdón, en este eje horizontal está el numerical value, la gimatria. Vuelve a sacar dónde se encuentran estos dos valores, estas dos variables, tanto la frecuencia de onda como la gimatria, y una vez más una correlación de 0,99. Eso quiere decir que son intercambiables, que efectivamente es algo que se puede medir, que se puede observar, que se puede cuantificar, ¿no? Cuando tú lees estas palabras del hebreo que están matemáticamente correlacionadas, que están de tal manera plasmadas, pues entiendes que se está hablando de un idioma que es real, vamos, que es algo divino. Dice, y Hashem dijo que haya un firmamento en medio de las aguas y que se dividan las aguas de arriba y de abajo, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora un análisis de agua, según nos lo comenta el doctor Shore, donde Kerach tiene un valor numérico de 308 por su gimatria, Kuf Resh Het, después Maim, pues ya lo habíamos visto en las clases. Maim tiene un valor numérico de 90, ¿no? Y ustedes saben cuáles son las implicaciones del 9. Y donde Kitor es la palabra para denotar vapor. Kuf Yud Tet Vav Resh. Kitor nos da 325. Ahí están sus gimatrias. Entonces, después eh, él grafica en una tabla logarítmica y sale lo mismo. Él después aquí empieza a sacarlo en joules y en temperatura Kelvin, porque esto pues es la capacidad de calorífica del ice, del hielo, del agua y del vapor, ¿no? Entonces lo graficamos, Kerach, valor numérico, temperatura Celsius y esta capacidad calorífica que está joules kilos, Kelvin. Joules y Kelvin se utilizan para medir temperaturas también, pero en este caso la capacidad. Y lo grafica. ¿Y qué creen? Vuelve a salir lo mismo, ¿no? Una correlación de 0,99, quiere decir que el 99,95% de exactitud. ¿Qué está pasando? ¿Es coincidencia o es realidad? ¿Es a propósito o es random? Así nada más. Empieza uno a ver qué está pasando, qué diseño es este y quién es el diseñador de todo esto.
frecuencias de colores, planetas, diámetro, masa, longitud, superficie y ahora capacidad de temperatura. Hay mucho más. Déjenme ver porque, bueno, es muy extenso y es difícil de poner y más difícil de explicar. También hace un análisis con lo que son los químicos, ¿no? Primero que nada con el oro, la plata, el cobre, el brass, nehoshet, que se me fue ahorita la palabra en español, el acero, el sílice. Si me puedes, por favor, ayudar con la traducción de brass, de nehoshet, latón, creo que es. Estas son sus gimatriot. Sacan aquí las gimatrias. Perderíamos mucho tiempo de estar haciendo una por una. Gracias, bronce, no, no es latón, es bronce, ¿no? Bronce, que es nehoshet. Después saca su tabla de metales y no metales y después empieza a analizar número atómico, peso recíproco, atómico, empieza a averiguar todo, vamos, de no nada más de los metales, sino ya también del sulfuro, del sodio, del silicio, de lime, del limestone, si me pueden ayudar de vuelta de esta. En español expliqué que Kerach es hielo, Kitor es vapor. Esta sesión hay que verla varias veces, ¿eh? El limestone, ahorita les digo. Entonces, aquí vamos viendo que él está haciendo análisis de todos estos datos, peso atómico, em, número recíproco del peso atómico y todo lo que tiene que ver con los datos, aparte con las gimatrios, ¿no? De todos estos elementos, vuelve a hacer un análisis caliza. Gracias. Limestone es caliza o calcio, pues. Vuelve a hacer análisis de todo. En este caso son números recíprocos aquí, porque raw estamos viendo que es el peso atómico recíproco. Caramba, son cosas bien detalladas, con números bien precisos y aún así tienen correspondencia, una correlación de 99%. Entonces, estos datos nos están hablando. Y lo más interesante, fíjense aquí, el sodio, el sulfuro, el bronce, el plomo, cómo se están, hay unas correspondencias que parecen magia, ¿no? Aquí, por ejemplo, también este número Raw que les decía, atómico, el recíproco, 99,97 que es un match. Y bueno, aquí tiene él su blog, tiene su blog en inglés, no lo tiene en español. Quien guste meterse a Haim Shore, el blog, este es el dato. ¿Qué les parece? Ahora, yo no me puse a hacer más de esta presentación del PowerPoint, pero nuestro querido compañero sí se puso a hacer un poquito más de explicación. Es sorprendente, simplemente sorprendente. Me ha tomado 10 años, 9 años 9 años dar esta presentación con mucho tiento porque yo no soy científica, con áreas que ya no salen de lo que es mi zona de confort, pero pues hay que salir de la zona de confort porque esto lo tiene que saber el mundo y si nadie lo ha podido hacer en un YouTube, creo que esto es importante que el mundo entero se entere porque entonces a la hora que uno reza, a la hora que uno lee la Torá, a la hora que uno estudia Torá, tiene una dimensión completamente diferente porque ya no es arbitrario, porque ya no es lo que los judíos digan, ya es el idioma original de la Torá y así se entregó y así es como se tiene que estudiar. Increíble, sencillamente increíble. Les voy a compartir entonces.
un pedacito del análisis que nos hizo a favor de darnos Guillermo, donde aquí también hay una gran interrogante, el Big Bang, ¿no? Porque hay una gran discrepancia entre lo que pasó el Big Bang, entre el tiempo y lo que dice la Torá. Entonces, según el Big Bang, nos dice que lo primero que se crea, pues, es esta luz o fuerza electromagnética que después se van expandiendo, las galaxias, etcétera, etcétera. Y pues este es digamos que la lámina de la expansión del Big Bang. Entonces, aquí en esta ecuación estadística que combina dos tipos de tiempo. Aquí ya empieza a complicarse esto del tiempo cosmológico en miles de millones de años desde el Big Bang y el tiempo del Génesis, o sea, que nos dice que el mundo fue creado en días. Recuerden este dato, ¿no? El tiempo cosmológico, que sería el TS aquí, los 2,9 billones de años que nos dicen los científicos que se hizo, que pasaron desde el Big Bang, y en el Génesis, que son en días, el mundo se creó en días, donde se deduce que un día del Génesis equivale a 3,007 mil millones de años. Entonces, una vez más, esto es impresionante, ¿no? Se demuestra que el punto de partida de la creación es de 2,940 millones de años antes del Big Bang, cuando comienza la energía oscura, o es esta energía electromagnética. Basado sobre el modelo estadístico obtenido, actual, se predice que los científicos llegarán a la conclusión de que la materia oscura precede al menos 3,000 millones de años del Big Bang. Habría que ver aquí si Guillermo se refiere a oscura como la energía electromagnética, que es como lo describe el doctor Haim Shore, aunque realmente no importa, ¿eh? Porque ves la luz de la creación, esa luz que después Hashem oculta. Entonces, se crea la luz, después billones de años, y aquí es día primero según nuestra Torah. Después se crea el sol en 4,57 billones de años, es el cuarto día de la creación. Luego se crea la luna, 4,56 billones de años, lo mismo el cuarto día. Y la creación del ser humano, 13,6998 en billones de años, y el ser humano se crea Hashem lo crea en el sexto día. Entonces, estos datos, pues ya saben que los grafica, y bueno, ¿y qué creen? ¡Tarán! Una vez más, él empieza con su tabla logarítmica, donde aquí el eje X es todos los datos científicos, donde el Y son en días de la creación, y nos sale una correlación de 99%. ¿Alguna otra duda? Increíble, increíble. Hay que ver este video una y otra vez, hay que pausar. Yo les invito a que no se queden con esto, a que no se queden con el trabajo de el doctor Haim Shore, que investiguen, que saquen sus propias conclusiones, que utilicen ese pensamiento crítico para sacar conclusiones, para buscar más datos, y nos comentan. ¿Qué les parece? Así que, Hazak, Hazak, Benit Hazek, creo que nunca se había dado en español una clase como esta. Por favor, compartan. El mundo tiene que saberlo. Compártalo con sus amigos, los ingenieros, y pongan los comentarios aquí abajo. Muchas gracias. Termina la grabación.